Ya estábamos empezando el capítulo 24, que es el apocalíptico, ¿no? Mejor vamos a usar ese término. Escatológico es más de seminario y de libro de texto, pero más es el tema apocalíptico. Así se entiende todo. O sea, el final de los tiempos. Capítulo 24 de Mateo, y ese sí tenemos que verlo casi que paso a paso, y todo lo que nos dice el Señor es muy apocalíptico. Y el inicio de eso es precisamente cómo estaban saliendo del templo. Vamos a leerlo, esos dos versículos nada más. 1 y 2 del capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una profecía terrible, una profecía espantosa. El templo era y sigue siendo el símbolo principal de Dios. Como decir la casa de Dios, no es formalmente la casa de Dios, el mismo Señor lo dice. ¿Cómo habitaré en templos hechos de mano? Es imposible. La tierra es el estrado de mis pies, la tierra nada más. Es tan grande Dios que es imposible contenerlo. Pero acerca de esa casa y sobre esa casa tenemos el testimonio que Dios le habló a Salomón, que fue el primer templo, el templo de Salomón, en donde dice: en esta casa sobre la cual está mi nombre, mis oídos estarán atentos al clamor de mi pueblo. Así que eso es el templo. Es el lugar en donde nos podemos comunicar directamente con Dios. Y con eso no quiero decir este templo. A este lugar le llamamos templo, pero es un lugar consagrado, es un lugar apartado. Eso ha cambiado, eso es conforme a nuestra relación con Dios, pero ahorita no voy a hablar sobre eso. El templo para los judíos era el lugar en donde vino el Señor Jesucristo a manifestarse, a mostrarse como el Mesías, a revelarse como el que iba a dirigir todo. Y ahora lo que estaba diciendo es: ven todo esto, ven este gran edificio, ven lo imponente que es, lo importante que es, no va a quedar ni siquiera piedra sobre piedra así que sea removida. El cumplimiento de esta profecía es específicamente porque los romanos pensaron que había oro entre las piedras, que habían puesto oro, ya que era un templo para Dios, tenía que ser magnífico, y era magnífico, pero ellos pensaron que había oro entre las piedras, entonces por eso removieron piedra sobre piedra, literalmente, cumpliendo precisamente pues la exposición que nos da el Señor Jesucristo, esa gran profecía. Año 70 después de Cristo. Ahí es donde se cumple la destrucción del templo, pero no solamente la destrucción del templo, sino de Jerusalén. Y digo que me costó este pasaje. El estar meditando y meditando sobre esto es muy importante, es un pasaje muy importante, pero es muy difícil y es muy complicado. Y estamos hablando de los últimos versículos del capítulo 23. Son solamente 3 versículos, a partir del 37. Solamente son 3 versículos, pero son muy difíciles. Aún así, creo que hay un mensaje. Y es un mensaje que debemos tomarlo de esperanza, de advertencia, por eso es difícil. Cuidado, por eso es difícil. Tenga cuidado cómo va. Vamos al ver el capítulo 23, versículo 37 y esos 3 versículos. Vamos a leer el primero. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es un poco difícil porque hay que dar cierta reseña. Es difícil porque tenemos que tener presente toda la historia de Israel. Toda la historia de Israel. Al decir Israel o israelitas, estamos hablando del pueblo antiguo, del pueblo del Antiguo Testamento. Al decir judíos, Jesús era judío, Pablo era judío, aunque formalmente benjamita, era un gentilicio que adoptaron, eran judíos. Y está bien si queremos, ya que de seguro vamos a hablar un poquito sobre eso, decirles israelíes a los que ahora están, o la nación israelí, que haya un cambio, que haya una separación. ¿Qué es lo que hay ahora? Israelíes.
la nación israelí. Ya no son israelitas como en el tiempo antiguo, y judíos ya no tanto. Formalmente no son judíos, no como Jesús y sus apóstoles. No son, Jesús no era 60% judío, Jesús no era 80% judío, era completamente judío, perfectamente judío. ¿Qué pasa hoy con los israelíes? Lo que pasa con los israelíes actualmente es que debido a esa destrucción que mencionaba en el año 70 del templo y de Jerusalén, todos salieron dispersos, todos se fueron, se apartaron, salieron huyendo. Y la idea es que muchos se fueron a Europa, otros se fueron a África, otros a Asia y así a diferentes lugares. A muchas de esas áreas también se fueron a donde hoy conocemos como el mundo árabe y ahí se fueron muchos judíos y entre todos estos pueblos, entre todas estas generaciones se mezclaron. La sangre judía dejó de ser perfecta. Y esto fue intencional. Dios quiso que así fuera. ¿Por qué? Porque ya había venido el Mesías. Su Hijo Jesucristo ya vino. Ya no hacía falta esa pureza, ya no hacía falta esa separación, pero tomen en cuenta que ellos todavía siguen con esa separación, con esa diferencia, con ese racismo. Pues sí, son racistas. Piensan que es por la palabra, no es por la palabra, es porque son racistas. Y Dios solamente quería separación cuando viniera su Hijo. Venido su Hijo ya no hace falta. Y ya no hay divisiones. El apóstol Pablo nos habla de esto, capítulo 3 de Efesios. Es sorprendente porque Pablo no era completamente judío. Era hebreo de hebreos, era fariseo, sí, pero su padre era griego. Ahora, ¿qué pasa? Es el apóstol que más nos habla sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Es el apóstol que más nos habla sobre los judíos. Y nos dice muchas cosas interesantes, las cuales les recomiendo que lo vean. Capítulo 11 de Romanos, por ejemplo, capítulo 9 de Romanos también lo pueden ver. Ya mencioné el capítulo 3 de Efesios, ahí lo pueden ver. Capítulo 10 de Primera Corintios también lo pueden ver. La idea es que Dios separó a este pueblo y dividió el pueblo y entremezcló el pueblo. Lo que hoy existe es un pueblo que dicen que son perfectamente judíos, en realidad no. ¿Están siguiendo la ley? En realidad no, porque no están haciendo sacrificios. Y todo esto viene a consecuencia de este lamento. Es un lamento del Señor Jesucristo y eso es lo importante. Quiero que quede claro, el Señor Jesucristo ama Jerusalén. El Señor Jesucristo ama a su pueblo. El Señor Jesucristo se acuerda de sus promesas. Él no se olvida de sus promesas. Él no se olvida de lo que le dijo a Abraham, de lo que le dijo a Isaac, de lo que le dijo a Jacob, de lo que le dijo a Moisés. Él no se olvida de esas cosas. Solamente que los creyentes a veces no entienden las variaciones y esto causa problemas. El Señor Jesús nos habla de una forma especial acá. Dice, traté de juntarte. En ese versículo, traté de juntarte como la gallina junta a sus polluelos. ¿Han visto eso? ¿Conocen eso? Una vez vimos a una gallina y estaba sentada la gallina y cuando nos acercamos se asustó y se levantó y empezó a correr, que se habían como 20 polluelos allá abajo de ella, usándola de sombría, de calor, de cuidado, de protección al sol. Eso es lo que busca Dios. Ese es el propósito de Dios. Increíble. Es una figura muy hermosa, es una figura muy maravillosa. Ustedes son mis polluelos. Yo los quiero tener aquí cerca de mí. Quiero tenerlos aquí para protegerlos, para cuidarlos, para mimarlos, para ayudarles, para quererlos, para darles cariño. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Desde el tiempo de Salomón. Salomón fue el primero que puso estatuas de ídolos enfrente del templo al Señor que él había construido. Fue el primero. El que tomó las 10 tribus de su hijo, de Roboam, que se llamaba Jeroboam primero, lo primero que hizo fue, Israel, ya no tienes que bajar a Jerusalén para hablar con tu Dios. He aquí tu Dios. E hizo becerros, hizo ídolos desde el principio.
Y el Señor les hablaba, y el Señor mandaba profetas, y el Señor les llamaba la atención. No tienen una ley, no les di una ley, no les dije cómo se comportara, y no lo quieren hacer. Otra cosa muy importante en cuanto a la teología. Dios es quien envía. Dios es quien envía. Dios toma a sus siervos y siervas. Dios usa a sus siervos y siervas. Y si le están hablando en su corazón, es Dios hablándole. Sí, pero es tal persona, sí, pero es tal persona, sí, pero es Dios. Son mensajeros de Dios. Son iluminados por Dios. Llevan la luz de Dios. Le están tratando de dar fe, le están tratando de dar consuelo. Y le están tratando de decir cómo va a ser mejor su vida. ¿Cómo estamos tratando? ¿Y cómo tratamos a los siervos que nos hablan? ¿Les apedreamos? ¿Nos desinteresamos? Obviamos las cosas. Vean, el mensaje es muy sencillo. La idea es que Dios es como esa gallina que trata de atraer a sus polluelos para quererlos, guiarles, ayudarles. Afuera de él no tienen ninguna protección, no tienen ningún alivio, no tienen ninguna paz. Lo único que tienen es esa idea fantasiosa, esa idea mentirosa, rara, de que yo soy el dueño de mi vida, yo decido, yo decreto, yo determino, yo defino, y a mí nadie me puede decir qué tengo que hacer. Nadie me puede quitar mi libertad. Nadie me puede encerrar o encarcelar o encadenar a su voluntad. Lo peor de todo es que lo decimos hacia Dios. Hacemos lo que queremos y de esa manera nos vamos separando de Dios. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Es muy terrible, es muy duro, muy difícil. Consideren que el Señor Jesucristo está llorando en este momento. Mientras está diciendo esto, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto había dado el Señor? ¿Cuánto había dado y hecho Dios por Jerusalén? Jerusalén había nacido en el corazón propiamente de David, su rey. Ahí había establecido su trono. Y ese era el trono principal, el trono que Dios más había amado, el trono que Dios le había dicho a este gran rey, a este gran ejemplo, este rey que era conforme a su corazón. No faltará uno de tu descendencia que se siente en tu trono. Era el asiento del trono de Dios, era el asiento del templo de Dios. Allí estaría el arca del pacto, Jerusalén. Y por supuesto nosotros sabemos por el Evangelio lo que pasará más adelante. El Hijo de Dios entregará su sangre. En ese lugar, la cruz del Hijo de Dios sería levantada y el Hijo de Dios clavado y de esa manera recibiría todas las maldiciones, toda maldición. Capítulo 28 de Deuteronomio en adelante, ustedes van a ver las bendiciones y van a encontrar la gran lista de maldiciones. Todas esas maldiciones cayeron sobre el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que le correspondían a usted y a mí. Nosotros éramos los malditos. Nosotros somos los que merecemos esa maldición. Y el Hijo de Dios, siendo puro y perfecto, entregó su vida. No dijo nada. Y se dejó clavar y se dejó elevar y dejó que toda su sangre fluyera afuera de él. Es la ciudad santa, ¿sí? Y así como el Señor Jesucristo ama esa ciudad, yo también amo esa ciudad. Sé que he hablado diferentes cosas, pero no es odio, es para que entendamos el orden de las cosas, la posición de todas las cosas. Es la ciudad santa porque el Hijo de Dios entregó ahí su sangre. Él obligaba al pueblo, sean buenos, hagan el bien. ¿Por qué? Porque más adelante vendrá mi hijo y es a través de él que obtendrán
perpetua salvación y eterna bendición y redención. Pero la necesidad del ser humano, ¿no? Contumaz. Es una palabra que aparece mucho en la Biblia. Contumaz. Duro de cerviz, le llaman. Que la idea de duro de cerviz es no querer doblar la cabeza. Como lo hacían los siervos, ¿se acuerdan? ¿Han visto películas, series o alguna cosa así en donde se hace esta como reverencia? Los siervos hacían esa reverencia y a eso se refiere duro de cerviz. Es decir, ni siquiera puedes doblegarte delante de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuál era la respuesta de este pueblo de Israel, este pueblo que Dios había levantado desde el mismo desierto, desde la misma esclavitud? La respuesta era que tomaban a estos siervos, a estos ministros que el Señor había mandado, los apedreaban, como a Isaías, lo cortaron a la mitad con una sierra. A Jeremías, cuando fue a Egipto a predicarle a los judíos de allá, lo apedrearon. Esa era su respuesta. Un pueblo que ya tenía el corazón endurecido. Un pueblo que ya tenía el corazón seco. Ya no había fe, ya no había constancia, ya no había seguridad. Es por eso que dice el Señor, la sentencia tan horrible, la sentencia tan espantosa. Siguiente versículo. Es pequeña, pero es horrible. Versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y es en donde viene la historia. Es en donde tenemos que completar el cuadro. Año 70, entra el Imperio Romano bajo las huestes de Tito, del general Tito, entra y va a destruir toda Jerusalén. Muertes, violaciones, despedazar, torturar, barrerlo todo. Después entonces sucede la diáspora, se van hacia Europa, se van hacia Arabia, se van hacia todos esos lugares, hacia África, empiezan a mezclarse y simplemente Dios ya no tiene mayor cosa que hacer con el pueblo judío. Ahora es la iglesia. ¿Quién quiere llegar a Dios? Solamente a través de la iglesia. ¿Quién quiere llegar al Padre? Solamente a través de la iglesia. Pero hago la anotación, a través de Cristo. La iglesia no salva a nadie. La iglesia solamente es la mensajera de Cristo. Es la que tiene el mensaje. Es el cuerpo de Cristo. Es la servidora de Cristo. Hago esa aclaración. No somos un pueblo porque nos dispongamos uniéndonos y vengamos a sentarnos cada domingo. Somos un pueblo porque creemos en Cristo, al menos eso se supone. Creemos en Cristo de todo corazón, le servimos de todo corazón, nos entregamos a Él de todo corazón y cada judío de ahí en adelante era llamado a venir a Dios por medio de Cristo, por medio de la fe. La imagen es muy interesante, la usa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice que estaba el buen olivo. Este es el que Dios había cuidado. Este es el que Dios le había dado tanto. Este es el que tenía el amor de Dios, el buen olivo. Pero lo que hizo Dios fue desgajar, quitar las ramas, deshacerlas y tirarlas. Entonces lo que hace Dios es tomarnos a nosotros. Y dice el apóstol Pablo, nosotros éramos del olivo silvestre. Estábamos en los olivos silvestres, no pertenecíamos a nada, éramos ajenos a Dios y a su promesa. Lo dice capítulo 3 de Efesios, ajenos a Dios y a su promesa. Nos toma entonces el Señor de esos olivos y nos injerta en el buen olivo. El buen olivo sigue, solamente que tiene un sentido mucho más profundo. Ya no es un pueblo de sangre, ya no es un pueblo de costumbres que no tienen nada que ver con Dios. Creo que fue la semana pasada incluso que les dije, ya ni siquiera es el año nuevo que Dios les mandó lo que celebran. El año nuevo, la Pascua. Ellos celebran en Rosh Hashanah, que fue ahorita en octubre. Y ese no es el año nuevo. No les importa seguir a Dios. ¿Han visto esa estrellita? Muchos tienen esa estrellita, muchos les gusta esa estrellita. La estrella de 5 picos es una estrella esotérica. Se usa en brujería.
Es la estrella del sello de Salomón. Propiamente no es la estrella de David. David no usó estrella. Se llama la estrella del sello de Salomón o el sello de Salomón. Se usa en la brujería. Significa que es la idea de unir el cielo con la tierra. Por eso es un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo. Y eso está en su bandera de los israelíes. No estoy seguro, no estoy seguro si Salomón la utilizó. Salomón tuvo mucha fama. Probablemente sí la utilizó, debido a cómo terminó. No vamos a meter las manos al fuego por Salomón. Lastimosamente él se descompuso bastante, se descarrió muchísimo. Pero en los círculos esotéricos se toma en cuenta que Salomón invocaba espíritus debido y junto a ese sello de Salomón, o sea, la estrella de 6 picos. Lastimosamente no lo saben. Aquí en nuestra capital tenemos una gran estrella que nos entregaron porque supuestamente nosotros habíamos votado. Pero esa estrella de 5 picos es una estrella esotérica, de 6, perdón, es una estrella esotérica. La de 5 también, por cierto. La de 5 picos también es esotérica, pero eso no vamos a verlo ahora. La casa está desierta. Ya no tienen nada que ver con los sacrificios. No entienden y no entendieron para qué eran los sacrificios. No entendieron para qué era el templo. El templo fue destruido por Dios y permitido ser destruido por Dios porque el sacrificio ya se había cumplido, ya no hacían falta más sacrificios. Ellos no dijeron de su mente, bueno, quitemos los sacrificios porque ya no hacen falta. Ellos no creen en Cristo y lo siguen haciendo, denigrando al Señor, desconfiando del Señor, apartándose del Señor. La casa está desierta. Cada quien va por su lado. Están los judíos ortodoxos que pues piensan que con estudio, así es como encuentran a Dios. Lastimosamente, casi todos los rabinos, no sé si ustedes lo sabían, pero casi todos los rabinos estudian la cábala, son cabalistas. Tiene que ver con los números. Es por eso que el 7 es esto, es por eso que el 4 es aquello, el 3 significa esto. Todo eso es mentira, no lo estudie, no le sirve, eso es cabalismo. Se los digo de una vez, porque hay muchas cosas engañosas. Yo tengo un 7, me gusta el 7 porque es el número perfecto. No importa, no importa. Ya Dios no se deja llevar en nada por eso. Y eso es cabalismo, es creer en la cábala. Y los rabinos actualmente estudian la cábala. Empezando porque nunca deja de ser, nunca hay, o sea, no hay un conocimiento específico al respecto, nunca hay un conocimiento cabal. Nuestro conocimiento es cabal hacia Cristo Jesús. Él entregó su vida por nosotros, nosotros creemos en su sangre, confiamos en Él, le entregamos a Él toda nuestra confianza y seguridad y Él nos da la salvación como regalo gratuito. Lastimosamente hay muchos cristianos actualmente que tenemos que regresar, dicen ellos, tenemos que regresar a nuestras raíces judías. No tenemos raíces judías en ningún sentido y la iglesia no tiene ninguna raíz judía. No le digamos a Jesús Jesús, hay que decirle Yeshua, es mentira, nadie sabe cómo se llamaba, cómo se pronunciaba en arameo. Muéstrenme a alguien que sepa cómo se pronuncia en arameo el nombre de Jesús. Eso no existe. Pero es falta de fe, es falta de fe. Ya vamos a llegar a eso. El amor de Cristo Jesús por un pueblo que lo defraudó, por un pueblo que lo desestimó, por un pueblo que lo ignoró, por un pueblo que lo despreció. Pero las promesas de Dios permanecen siempre firmes. Las promesas de Dios permanecen siempre firmes. Vamos a ir al versículo 39. Porque os digo, y esta es una profecía, al menos yo lo veo así. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí ustedes pueden ver el Salmo y el Salmo alude a la venida del Señor Jesucristo precisamente. Está hablando el Señor, no me van a volver a ver sino hasta que yo ya venga en las nubes, como sabemos que vendrá. Cuando se manifieste de forma gloriosa y cuando se manifieste, capítulo 3 de Colosenses, nosotros nos manifestaremos juntamente con Él en gloria, escribe el apóstol Pablo. Ese momento glorioso, hasta ahí estas personas
lastimosamente se darán cuenta. Muchos se darán cuenta. Aún así, consideren, hermanos, en la situación de Apocalipsis o la literatura apocalíptica, aquí solamente hay opiniones. Yo opino esto, usted opina aquello, y así. El apóstol Pablo tiene un pasaje donde dice, y todo Israel será salvo, y ese pasaje lo toman para decir, todo Israel es salvo simplemente por ser israelitas. Ya no son israelitas, ni en religión, ni en genética, ni en llamado, ni tienen promesas. Pero Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y esa es una señal. Dios va a llamar a parte de ese pueblo. Dios dará una cosecha. Muchos creemos eso. Dios dará una cosecha y muchos de estos vendrán al conocimiento del Señor Jesucristo, recibirán al Salvador y serán parte de la iglesia, y en esa cosecha será grande, fabulosa y maravillosa. Pensamos que eran los judíos mesiánicos, lastimosamente no lo son. Muchos de ellos son cabalistas, aunque cada quien puede tener su opinión. Nuevamente lo digo. Yo, los que he visto, son cabalistas y adoradores de la palabra. Y no de la palabra fiel, no de la palabra del Señor, sino de la letra específicamente. Así que no es que amen a Dios, en realidad son judaizantes. Pero hay un momento en donde el Señor se manifestará. Y les pregunto, ¿será ahora? ¿Será este tiempo? Yo llevaba décadas sin ver a Israel enfrentándose como se está enfrentando ahora. Cada vez que vean a una persona o a un pueblo que diga, tenemos que enfrentarnos, salir a la guerra porque el Señor nos lo manda, tengan cuidado. Eso es mentira. Lastimosamente estas personas lo están haciendo. Su religión les dicta que son el pueblo escogido. Su religión les dicta que van a vencer a todos los árabes. Su religión les dicta que tienen que volver a construir el templo. No lo sabemos. No sabemos qué hará el Señor, pero algo está pasando en el mundo y estas personas se están enfrentando de una forma terrible. Contra Irán, contra Arabia, Líbano, y están levantando mucho odio. Dice en el Antiguo Testamento, voy a hacer a Israel una copa de temblor para todas las naciones. Eso lo dice Dios. Voy a hacer de Israel algo que sacuda a todas las naciones. Y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo esto levantarse contra este pueblo. ¿Y si Dios se va a manifestar? ¿Y si Dios hará una obra gloriosa? ¿Y si será la señal del Hijo de Dios desde ahí? Hay varias cosas que hacen falta. Yo sé que muchos opinan y sé que muchos están pensando. Qué bueno, hay que pensar, hay que tener opinión, hay que tener seguridad y saber qué es lo que Dios hace. Pero esto me gusta. Aunque fue un pueblo infiel, aunque fue un pueblo despreciado y Dios al final, pues, lo despreció, no por deseo de Dios, sino porque en su desprecio nosotros fuimos recibidos. Esto lo expone el apóstol Pablo. Dios todavía tiene presente esta ciudad santa, este lugar precioso. Jerusalén será el centro del universo, es el centro del universo y así será por toda la eternidad. Viene la nueva Jerusalén, esa ciudad de oro, esa ciudad con perlas, esa ciudad en donde solamente lo santo y perfecto puede estar. Pero les pregunto, ¿en dónde estará Jerusalén? Jerusalén va a estar sobre lo que hoy sería Jerusalén. Y es un símbolo muy interesante. El Señor no está esperando los templos de nadie. El Señor no está preocupado por los lugares físicos de ninguna cosa. El Señor trae su ciudad santa y la va a poner sobre todas las cosas. Y ahí vendrá Él y ahí vivirá su gloria. Dice, ni siquiera necesita templo. No hace falta que tenga templo porque ahí va a estar Dios. Dios será el templo nuestro. Ya no será cuestión de solamente los judíos, solamente los israelitas, solamente estos o aquellos, todos los que fuimos santificados, solamente los que fuimos santificados. ¿Y cómo somos santificados? Solamente en la sangre de Cristo.
No existe otro medio. No existe otra forma. Pero parte de lo difícil de este mensaje, parte de lo complicado de este mensaje era meditar en la iglesia. Desde el principio me puse a meditar en la iglesia. Y no me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia en general. Obviamente parte de la iglesia, no sé si contarlos como iglesia, pero parte de la iglesia de Cristo en el mundo está desviada. Nos estamos dando cuenta que hay apostasía, que las personas están dejando a Cristo. Están diciendo que un apóstol, que un profeta, que un esto es más importante. Sabemos que hay apostasía. Están metiendo doctrinas falsas, el amor al dinero y todo eso, doctrinas falsas, alejándose cada vez más y más de la presencia de Dios. Ellos no nos preocupa tanto. Creo yo que lo que a mí más me preocupa es por qué la iglesia de Cristo no se da cuenta y no se apercibe y no se asegura. Hermanos, dice la Biblia, nosotros andamos de día, no andamos de noche, nosotros andamos de día. Ese día no nos puede sorprender. ¿Por qué los creyentes están tan seguros de que no habrá prueba y persecución? De eso vamos a hablar en el siguiente capítulo, cuando ya ahondemos en eso. Las profecías. ¿Por qué los creyentes están tan seguros que no habrá persecución? ¿Por qué los creyentes no se están preparando para eso? No le estoy diciendo deje su trabajo, deje de estudiar o deje de hacer, sino que se esté preparando. Así como se está preparando para trabajar, así se está preparando para tener familia, se está preparando para tener una vida próspera y buena, se está preparando también para el tiempo de persecución. Hay muchos cristianos que toman la salida del arrebatamiento. No nos tiene que preocupar nada de eso porque viene el arrebatamiento. Entonces, como viene el arrebatamiento, no nos tenemos que preocupar. Vendrán problemas, vendrán líos sobre la tierra, pero inmediatamente vamos a escapar. Esa es una salida fácil, muy fácil. Mi experiencia con el Señor me dice que Dios nunca toma la salida fácil. Cuando vino la pandemia, yo dije, bueno, este podría ser el principio de una prueba. Y el Señor nos está empezando a preparar como iglesia, a preparar como iglesia. Me equivoqué, por supuesto. Sí hubo muchos que se golpearon el pecho. El pastor anterior no lo habría dejado, no nos habría dicho que nos apartáramos. No, eso es imposible. ¿Cómo es posible que vamos a dejar de reunirnos y ahora vamos a usar esto de Zoom? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso es imposible. Lo chistoso de todo esto es que después se acabó la pandemia y todas las iglesias estaban abiertas y felices y los que menos estaban eran los que se golpeaban el pecho, los celosos, los heridos, los molestos. Bueno, ¿y dónde está su celo? ¿Qué no sabe que vendrá un momento donde ya no podrá asistir a los templos así como lo hace ahora? Y no porque haya una pandemia, sino porque le estará buscando un ejército, probablemente entre con metralletas o algo así, y acabar con todos. Así lo tuvieron que hacer los cristianos en el tiempo de los apóstoles, poco tiempo después de los apóstoles. Se levantaron persecuciones espantosas, horribles, y tuvieron que irse a la necrópolis romana. La necrópolis romana, para poder hacer sus cultos, sus servicios, su tiempo de alabanza, de oración, era como el cementerio. Imagínense que para ir a adorar a Dios, el único lugar en paz y tranquilo que tenga, pues obviamente es el lugar más pacífico del mundo, sería el cementerio, pero sería por la persecución. Y por eso dije, me equivoqué. Pensé que íbamos a aprender, pensé que íbamos a valorar lo que tenemos, a valorar estas cosas. El Señor a veces nos saca
de nuestro confort, le llamamos, de nuestra seguridad, de lo cotidiano que tenemos, precisamente para apreciar lo que nos da. A veces nos quita la salud o permite que se nos vaya la salud, precisamente para apreciar eso. Porque a veces estamos muy cómodos en la juventud, en la salud, en el dinero, en el amor también, pero a veces se va. Eso se termina. Viene la soledad. ¿Está preparado o preparada para la soledad? ¿Está preparado o preparada para salir huyendo, así como lo hicieron muchos ucranianos, como lo hicieron muchos en Gaza? Y cuando me refiero a preparado, me refiero a su fe. No me refiero a que esté juntando el montón de oro y el montón de plata que no sabe cómo guardarlo o va a necesitar guardaespaldas para poder guardar esa gran cantidad de oro. No me refiero a eso. No me refiero a billetes que no le sirven de nada. O va a guardar su riqueza en bitcoins. ¿Y si no hay electricidad? ¿Y si no tiene computadora? ¿Qué va a hacer? ¿Está preparado, preparada en su fe? A mí nada ni nadie me va a mover. ¿Así dice usted? A mí nada ni nadie me va a sacar al Señor de mi corazón. A mí nada ni nadie me va a apartar de Cristo. Lastimosamente para algunos, a veces es la novia, a veces es el novio. Eh, Ese es el límite de su fe. Hasta ahí le llega su fe. Cuidado, es su alma, es su eternidad. ¿Cuál es el juicio sobre la casa de Dios? El juicio sobre la casa de Dios es precisamente para ver quién es digno de estar ante la presencia del Señor. Y es que ahora estamos viendo un fracaso en la fe, un fracaso en la fe. Los cristianos fornican, adulteran, mienten, roban, sin más. No hay pena al respecto, no hay cambio, no hay transformación, no hay dedicación a Cristo, no hay búsqueda del Señor. ¿Usted cree que el Señor no puede juzgar su casa, su iglesia? A veces me parecía que eso era lo que pensaban con la pandemia, como que fuera inverosímil. No podían captar la idea. Un virus asesino nos iba a matar a todos. Como que no captaban la idea. No, es que eso es una fantasía, eso está en la mente. Pregúntenle, hay hermanos, de seguro tienen familiares que sufrieron de forma espantosa. No quiero señalar, aquí tenemos quienes sufrieron, pero no quiero señalar. Que les digan cómo sufrieron. Pregúntenles a ellos, a ellas, cómo les fue con esta fantasía. Ahora tenemos el sol. El sol nos está quemando y sí vendrá mucho más cáncer. La radiación irremediablemente va a provocar más cáncer. ¿Está preparado? ¿Preparado? Y no me refiero al cáncer de piel. La radiación va a penetrar más. Sí sabe que en la Biblia aparece que, hablando de forma apocalíptica, se escondieron debajo de las rocas. ¿Sí sabes? Que llegará un momento donde se van a esconder debajo de las rocas. Duro, ¿no? Difícil. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el Señor Jesucristo, de la misma manera como le vemos acá, ha dado tanto, ha entregado a su iglesia, ha bendecido en gran manera, pero ¿qué han hecho con esas bendiciones? ¿Qué han hecho con esa gracia? ¿Qué hace el pueblo? ¿Será que se están comportando fielmente o se están comportando como el Israel acá? Y este pensamiento fue el que más me dolió. El pensamiento de que Cristo, aquí lo vemos amando a esta ciudad Jerusalén, la ama con todo su corazón y la juzgó. Y le dio el decreto y la sentenció a la destrucción. ¿Por qué nos sorprende?
Es que Dios no va a permitir los juicios. Claro que sí. Es que Dios no va a permitir cosas terribles. Claro que sí. Lo va a hacer. Dios está cansado, aparte de los pecados que les digo, la tergiversación, el ecumenismo. El ecumenismo está fuerte ahora. Se están uniendo las iglesias supuestamente reformadas, se están uniendo precisamente otra vez a las sentencias religiosas malsanas, perversas, ya saben. Es terrible. Unidad. Tenemos que tener unidad con Cristo, pero no unidad con el mundo. La iglesia tiene que parecerse a Cristo, no parecerse al mundo. Hay un precio a pagar. El precio a pagar es el juicio de Dios. Así es, lastimosamente. Pero yo no soy de todos esos, pero el juicio vendrá de todas formas. Mire la gran, ¿qué sería? Arriada que pasó ahorita en España, en Valencia. ¿Usted cree que a los cristianos el agua les dijo que no? ¿Cree que a los creyentes no les llegó el agua hasta la cabeza? A todos. La diferencia con los creyentes, con el verdadero creyente, es que el creyente tiene una fe que no se somete nunca, que no se rinde jamás y que por sobre todas las cosas le hace amar a Cristo antes que a cualquier cosa. Esa es la verdadera fe. Y sobre esa fe el creyente es capaz de soportarlo todo, vivirlo todo, sufrirlo todo. Y es esa preparación. Y es esa preparación que les insto, prepárense. Tenemos que entrar al capítulo 24 de Mateo. Tenemos que ver todas esas cosas terribles y ustedes ya después van a ver Apocalipsis y todas esas situaciones espantosas que van a pasar. ¿Se están preparando? Es cierto que se hará el arrebatamiento, cuándo, antes, después, no se sabe. Mientras tanto, lo que vayamos a ver, lo que vayamos a sufrir, lo que vayamos a pasar, que sea para fortalecer nuestra vida, para llamarnos la atención. Mire, Dios le está llamando la atención, entienda. Cambie lo que tenga que cambiar, lo que el Señor le esté diciendo que tiene que cambiar. Haga diferentes las cosas. Si el Señor no perdonó a este Israel, sino lo sentenció, a pesar de que lo amaba, y sentenció a la ciudad santa, por supuesto, no es que nos va a sentenciar y nos va a maldecir a nosotros, no es que nos va a dejar, sino que viene el tiempo de castigo. Capítulo 12 de Hebreos, viene el tiempo de castigo y el Señor va a empezar su corrección por su casa, su casa, su casa, su casa, su iglesia. Así que debemos estar preparados, aprender a confiar de todo corazón, ceñirnos, ponernos esa armadura preciosa que nos habla el apóstol Pablo, capítulo 6 de Efesios. Tiene esa armadura todo el tiempo se pone esa armadura, sabe que vienen ataques espantosos sobre su vida y no se preocupa de su armadura. Cuidado, cuidado. Hay que aprender, hay que cambiar. Los tiempos están difíciles y se pondrán, como siempre les digo, se pondrán peor. No se preocupen, se va a poner peor. No se preocupen por lo de hoy, se va a poner peor. Aprenda a confiar, aprenda a seguir adelante y pase lo que pase, el Señor tiene su vida en sus manos si usted se lo ha encomendado de todo corazón. Si ha confiado en Él de todo corazón, Él tiene su vida en sus manos y usted estará en paz y con confianza, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades. ¿Se acuerdan de Pablo? Había una gran tormenta y él les dice a los demás, coman, coman, no va a pasar nada. Yo ya estuve con mi Dios, no va a pasar nada. El barco se va a perder, la mercadería, todo lo que está ahí se va a perder, pero nuestras vidas están en paz. En medio de la tormenta, confianza y seguridad. Pero hay que aprender a conocer a Dios y tener toda su confianza. Que el Señor